Saludos, saludos, bienvenidos y bienvenidas como siempre a este es su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana un conversatorio con ustedes, horizontal, transparente y objetivo, por estos canales, originados en Santo Domingo, República Dominicana. Canal 19 de Cinevisión, cinevision.com, Canal 6 de Canal del Sol, canaldelsol.com, Canal 6. Repito, y las plataformas digitales, Facebook Live, Andrés Matos, nos puede buscar ahí, y toda la red de cables que nos sintonizan en todo el país. Hoy, como siempre, tenemos un valioso aporte, como lunes, del doctor Alfredo Polanco. Pero antes, con la ayuda de Dios, siempre presentemos a Gregory Caimares. Saludos, amigos. ¿Cómo estás, Licho? Yo estoy bien. ¿Fin de semana mucho trabajo o mucho descanso? Mucho trabajo, mucho trabajo. Anduvimos por... Hay que compensar, hay que compensar. por Bauruco, Oh, Neiva, sí, yo vi. y no encontré mucha uva. Y Jimaní, toda esa zona por ahí. Estábamos, bueno, iniciamos la pavimentación de los barrios. Más de casi 2.000 millones de pesos invertidos en pavimentar los barrios, cambiando la cara de la fisonomía de esas comunidades. O sea, la construcción de una universidad autónoma de Santo Domingo, el centro de Neiva, y una serie de obras que destacó el presidente en una de las zonas más pobres que yo he podido ver. Importante que las zonas lejanas del país se les preste atención, muchas veces son olvidadas. Y ocurre quizás en muchas naciones que las zonas más recónditas pues no se les presta tanta atención. Qué bueno que llega esa asistencia y que sea permanente y eficiente es el deseo. Así que cuando estemos por allá en unos meses pensaremos que estamos aquí en la capital con calles asfaltadas Correcto. y educación a tiempo con la UAS. Y sí, los lunes los sábados eran de Corporán, los lunes son del doctor Polanco. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días, Licho. Buenos días, Gregory. Buenos días a nuestro público. En el día de hoy tenemos un tema bastante relevante y se trata de una de las primeras causas, que motivan a las personas a ir a la consulta. Independientemente de la causa a la que usted vaya a su médico, la mayoría de los pacientes, cuando usted sigue interrogándolo, ya sea porque es diabético, porque es hipertenso, porque tiene problemas de artritis, cuando el médico sigue preguntándole, ¿y qué más? El paciente le dice, me duele la espalda. O sea, según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 80% de la población entre 15 a 59 años va a tener en algún momento de su vida lo que se denomina el dolor lumbar, que nosotros como médicos conocemos como lumbalgia. La lumbalgia es, Doctor, sí, pero qué coincidencia. Pero yo llegué anoche con un dolor en la espalda. Y gracias a una hija que tengo, una de mis hijas, me esperó con un aparatico que es un aparatico que da masaje en correcto. distintas velocidades, eléctricos. Mire, eso me puso Sí. bastante relajado ahí durante más o menos 20 minutos. Y usted viene con ese tema hoy. Claro, un tema bastante importante, dolor de espalda, que es ese dolor que se inicia en la parte baja de la costilla hasta la región glútea. Es un dolor bastante frecuente y puede tener una característica importante. Puede ser un dolor agudo, que es aquel que dura menos de 6 semanas, un dolor subagudo entre 6 a 12 semanas y un dolor de espalda crónico que dura más de 12 semanas. Hay diferentes causas que pueden conllevar a que un paciente tenga
dolor de espalda. Y el dolor de espalda puede escribir. Sí, Doctor, sí, disculpe, pero es interesante cuando podemos hacer interacción. Cuando usted menciona dolor de espalda, yo imaginé el dolor de espalda. Sin embargo, en la descripción usted lo ha mandado para la parte de abajo de la espalda, eh, donde está sí. aquí abajo, donde le dicen la rabandola. Vamos, porque estamos en Dominicana. Por ahí Sí, es, por claro, ahí es el dolor. claro, claro, porque ese dolor Y de la entonces, espérese, espalda doctor, alta, sí, ajá. Pero si espalda esa alta, espalda y ese 80% hasta hasta los 55 años, la gente, uno podría pensar que el dolor podría relacionarse por aquí, por los hombros. Pero entonces, sí, ¿por qué la sí. espalda si es abajo? Lo que pasa es que la espalda baja es la que está allá por debajo de la costilla y es lo que más duele. O sea, la mayoría de las personas lo que presenta es en la parte lumbar, o sea, la lumbalgia, que es el tipo de dolor más frecuente que puede tener la persona. Ese tipo de dolor obedece a múltiples factores. Por ejemplo, la edad es bastante importante. El estado o lo que trabaja, la ocupación laboral es bastante frecuente y algo muy importante y es que está relacionado con lo que es el sedentarismo. Y oiga una cosa, sedentarismo significa no es que usted no trabaje, el tipo de trabajo que usted desarrolla. Por Ujú. ejemplo, el paciente que trabaja en oficinas, que es un paciente que tiene poca actividad física, es una de las personas que con mayor frecuencia presentan dolor de espalda. Este paciente, por ejemplo, que es el camionero o el conductor de vehículos, el taxista, ese tipo de pacientes con frecuencia presentan dolor de espalda. Hay factores importantísimos asociados como son la obesidad. El paciente obeso tiene con mayor frecuencia dolor de espalda, la embarazada, eh, hay causas inflamatorias, causas degenerativas, causas traumáticas, eh, neoplasias o cáncer. También el dolor de espalda puede deberse, y nosotros como nefrólogos tenemos a una gran cantidad de pacientes que acusan a su dolor de espalda a que tienen un problema renal. O sea que, en sentido general, todos los médicos, no importa la especialidad que manejemos, desde el médico internista, el médico familiar, el neurólogo, neurocirujano, el médico nefrólogo, todos tenemos que atender a pacientes que nos llegan con un dolor de espalda, sea espalda alta o la espalda baja, Y el independientemente. estrés no tiene nada que ¿Qué ver con eso. nosotros, perdón? El estrés. Sí, sí, bastante importante. O sea, hay factores importantísimos como es la situación laboral del paciente, el estrés. Por ejemplo, muy importante que lo que dice Licho, se han hecho estudios del año 2020, cómo se vio que con el advenimiento de la pandemia aumentaron las situaciones de dolor de espalda. ¿Por qué? Por el hacinamiento, por el estrés, por la poca actividad física. Por ejemplo, ustedes vieron cómo en todo el 2020 los gimnasios se cerraron. Hubo casi todo el año entero 2020 que no había ni siquiera actividades recreativas en los parques y todo eso trajo como consecuencia que más personas padecieran y padecen actualmente de dolor de espalda. Y ocurre que las personas en principio se automedican, pero como ustedes vieron que el dolor de espalda puede ser agudo, subagudo o crónico, ya después que un paciente tiene varias semanas automedicándose por el dolor de espalda y que el dolor no desaparece, pues termina acudiendo al médico. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como médicos
ante la evaluación de un paciente con dolor de espalda? Primero, Tenemos que hacer una... doctor, ¿dónde qué Sí. médico debe ir una persona que sufra de eso? Usted dice Lo que primero a es, veces prefiere... sí, cualquier médico puede evaluar a un paciente de dolor de espalda, porque todos los médicos, independientemente de que usted sea un médico general, un médico familiar, un médico internista, nefrólogo, neurólogo, todos tenemos la capacidad de evaluar a ese paciente con un dolor de espalda. Lo primero que debemos hacer es una buena historia clínica. ¿Qué significa eso? Preguntarle al paciente cuándo inició el dolor, con qué empeora, porque, por ejemplo, tenemos un dolor que se va presentando de manera lenta, progresiva, que empeora, por ejemplo, con la actividad física o con los movimientos o los cambios posturales, o que empeora al sentarse. Desde que nuestro paciente se nos acerca en la consulta, el médico debe de iniciar lo que es la inspección. O sea, mediante la inspección, el médico va viendo, mirando cómo llegó ese paciente, si llegó caminando, si tiene dificultad para la marcha o si te lo llevaron en silla de ruedas, porque he tenido a pacientes que me lo llevan literalmente en silla de ruedas y ahí mismo comienza el interrogatorio, pero nosotros ya hemos inspeccionado a ese paciente que no puede caminar, que me lo llevaron en silla de ruedas. Y ahí viene el interrogatorio. ¿Cómo comenzó el dolor? ¿Cuándo se intensifica? Si ha usado algún medicamento, si ha mejorado. Y tenemos que hacerle luego el examen físico. Tenemos que palpar la región lumbar de ese paciente. ¿Por qué? Porque mediante la palpación podemos determinar si ese paciente lo que tiene un problema, por ejemplo, de la columna, o si ese paciente tiene un proceso inflamatorio a nivel de la espalda, y atendiendo al interrogatorio y el examen físico, ya nosotros podríamos tener más de un 80% de la causa del dolor, aunque hay un porcentaje importantísimo de pacientes que es difícil nosotros determinar cuál es la causa del dolor, porque incluso, como dijo Licho, el estrés podría conllevarte al dolor. Problemas Doctor Polanco, psicológicos, dígame. Mire, precisamente es sumamente interesante lo que usted viene planteando. Entonces, eh, toda esa identificación de esa gran cantidad de pacientes, como usted lo ha señalado, en la mayoría de los casos, algo tan común, ¿en qué termina eso y qué se hace? Porque veo que tiene varias ramificaciones, pero en la generalidad, como es tan común, ¿en qué termina? Bien, las principales causas que nosotros vamos a ver que conllevan a dolor de espalda son problemas de la columna, problemas degenerativos. Por ejemplo, estaba revisando la literatura donde se dice que hace 250 años habían pocos pacientes con dolor de espalda. ¿Por qué se ha incrementado esto? Por la comodidad. Ahora mismo trabajamos cómodos, no se hace ejercicio, se hace poco ejercicio. Entonces, por eso es que se habla de que más del 60% de la población mundial es sedentaria, no hace actividad física. Entonces, eso trae como consecuencia que problemas musculares te conlleven a que tú tengas dolor de espalda. Pero también hay problemas degenerativos de la columna. Hay problemas como, por ejemplo, las discopatías lumbares, las hernias discales. Podemos tener también otras alteraciones de la columna, inclusive un mieloma múltiple, una neoplasia o cáncer de la médula ósea que afecta lo que es los huesos planos, que te puede conllevar a un dolor de espalda. Es por eso que es importantísimo ver a qué edad se presentó el dolor de espalda. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que debuta con dolor de espalda antes de los 20 años o después de los 55 años de edad, donde en estas edades extremas de la vida tendríamos que buscar una causa maligna, una neoplasia. O sea, es por eso que todo paciente
que tenga dolor de espalda, sea agudo, subagudo o crónico, debe de ser evaluado por el especialista. Y muchos de nuestros pacientes que creen, por ejemplo, que tienen dolor de espalda porque tienen problemas renales, nosotros, lógicamente, le hacemos una buena historia clínica, un buen examen físico y posteriormente hacemos los estudios complementarios, hemograma, urea, creatinina, una sonografía abdominal, en muchos casos una radiografía de columna y prácticamente identificamos la causa. Y luego derivamos a ese paciente al especialista que le compete, ya sea el neurólogo, el neurocirujano, el fisiatra, pero lo primero que tenemos que buscar es la causa de ese dolor de espalda, de ese dolor lumbar, de esa lumbalgia. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de pacientes que, como estábamos hablando la semana pasada, de la automedicación, que no toleran soportar mínimamente un dolor y ahí están tomando analgésicos. Entonces tenemos pacientes que son altos consumidores de analgésicos o calmantes y posteriormente van a tener complicaciones secundarias a esa toma indiscriminada de calmantes, como son problemas renales, que hemos tenido pacientes con insuficiencia renal crónica por automedicarse durante 3 meses con analgésicos. Con mucha frecuencia tenemos pacientes con sangrado gastrointestinal alto, o sea, una úlcera por medicamentos, una úlcera gástrica por medicamentos. Hay pacientes que utilizan incluso esteroides porque se lo indicaron una vez y ya continúan usándolo. Hay pacientes que utilizan medicamentos opioides que de una manera u otra pues pueden conseguirlo y eso le provoca hábito, le provoca tolerancia, le provoca adicción. O sea, de aquí la importancia de nosotros buscar la causa. O sea, que el paciente que tiene un dolor lumbar, lo más importante o dolor de espalda es que coordine con su médico para buscar la causa de ese dolor. Una vez Doctor Polanco, tenemos la causa, sí. mire, se me ocurre pensar, y esto le toca a usted, pero yo voy a decir algo. Si aparece en mi cuerpo un dolor que usted especifica, yo podría utilizar un parche, utilizar la maquinita de la hija del hijo, utilizarlo y tapar, esconder el dolor. Pienso que entonces eso es una arma de doble filo, tratar de combatir un dolor que aparezca por ahí. Sí, el dolor no es más que un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo que nos está diciendo que algo anda mal. Entonces usted tiene que investigar la causa. Puede ser un proceso inflamatorio, pero puede estar indicándole que usted tiene una neoplasia, por ejemplo, un cáncer. Puede indicarle que usted tiene una inflamación a nivel óseo, por ejemplo, una artritis, una A osteomielitis. donde voy, doctor, a donde iba es con la Sí, automedicación o yo mismo sí, tratar de resolver el problema, que pienso que entonces no sería adecuado que yo trate de resolverlo y que sea un doctor el que me vea, porque puedo estar sí, ocultando, quitando el dolor, pero dejando el problema. sí, precisamente. Si usted tiene ese dolor, por ejemplo, y usted hoy no va al médico porque no puede, por la causa que fuere, por trabajo, usted podría tomarse hoy sus analgésicos de venta libre, como hablamos la semana pasada, pero debemos buscar la causa. Usted no puede tomarse el medicamento hoy, mañana, pasado mañana y tomárselo sin saber la dosis y sin saber qué es lo que su cuerpo le quiere avisar. Porque muchas veces también usted va al médico ya medicado. ¿Qué ocurre? Que usted enmascara el cuadro clínico. Nosotros los médicos nos gusta ver el paciente virgen. Vamos a ver, usted no ha tomado ningún medicamento para el dolor. Ok, ahora yo lo voy a evaluar. Hay pacientes que me llegan a mí sin ninguna sintomatología. Ah, doctor, yo tengo un dolor de espalda que tengo 6 meses, pero digo yo, pero le estoy moviendo, le estoy zarandeando, le estoy haciendo algunas maniobras para buscar la causa
y veo que usted está completamente bien y me dicen, lo que pasa es que yo me estoy medicando. Entonces, usted está enmascarando ese cuadro clínico. Le es difícil al médico identificar cuál es la causa de esa dolencia que usted tiene. Por eso nosotros siempre nos gusta encontrar a un paciente que no haya sido medicado. Y nosotros podemos, ya con el examen físico, la buena historia clínica, el 80% de los casos nosotros podemos tener ya una aproximación diagnóstica. Y luego, para complementar, lógicamente, porque no es como la gente piensa, yo quiero que me hagan un cascán, como dicen ellos, quiero que me metan a la máquina, que me va a ver todo. Eso no es así. Eso no es así. Si a usted se le va a hacer una tomografía de columna o una resonancia de columna, pide de columna lumbar, de columna dorsal, de columna cervical, de rodilla derecha, de rodilla izquierda, de hombro derecho, de hombro izquierdo. No es como la gente piensa, que me metieron en la máquina y esa máquina me va a hacer un rastreo completo. No, por Dios, es así. Importantísimo que nosotros identifiquemos el área del dolor y ya tenemos la posible etiología o causa de ese dolor. Indicamos pruebas de laboratorio, las pertinentes, indicamos los procedimientos diagnósticos de imágenes del lugar. ¿Y qué obtenemos? Podríamos obtener ya el diagnóstico. Una vez establecido el diagnóstico, ya nosotros podemos medicar al paciente y en muchos de los casos ese paciente puede ser con analgésicos o combinación de terapia física o rehabilitación. Pero imagínense usted, si el paciente, el dolor que tiene es por un cálculo renal, por ejemplo, que tenemos muchos pacientes que tienen piedras en los riñones. Entonces, ese cálculo está obstruyendo la salida de la orina, está en uréter. Y entonces el paciente está tomando analgésico, de manera constante. ¿Qué va a ocurrir? Que ese riñón del lado de la obstrucción se va a dañar y el paciente no va a darse cuenta. Cuando le hagamos estudio de imagen, vamos a encontrar un riñón pequeñito, hidronefrosis, que ya está dañado. ¿Por qué? Porque usted fue el responsable de enmascarar ese dolor. De ahí la importancia de que nosotros como facultativos lleguemos al diagnóstico y de esa manera podemos indicar el tratamiento que va a ser el más adecuado para la persona. Hay casos que es que el paciente tiene, por ejemplo, artritis lumbar. Hay casos en que el paciente lo que tiene es una escoliosis lumbar. Y entonces hay muchos pacientes que tienen una escoliosis tan marcada que deben de ser llevados a cirugía. Hay pacientes que tienen hernias discales, por ejemplo, en estos días, bueno, yo mismo tengo una hernia discal, L4, L5, L5, S1, 2 hernias discales, pues usted se medica, luego terapia física y una tercera parte de las hernias discales debe de ser llevada a cirugía, porque no hay manera de usted corregirla que no sea con un procedimiento quirúrgico. Y hay otras medidas terapéuticas que el neurólogo, el neurocirujano, el fisiatra le va a recomendar la mejor en estos casos. De manera que siempre insistimos en la no automedicación. En cuando usted tenga alguna dolencia, usted debe de acudir al médico y ese facultativo es quien va a determinar cuál es la causa y el mejor tratamiento. Doctor, Habíamos dicho que... Sí. Que quería hacer una pregunta. Usted dijo ahorita una serie de oficios, de desempeños laborales o de la vida de las personas. Sí. Yo escucho mucho las personas de la tercera edad que no se enfermaron o no fueron nunca al médico, no tuvieron síntomas de ninguna enfermedad. Casi nunca iban al médico en sus primeros 40, 50 años. Trabajaban de manera pues, ininterrumpida, trabajos fuertes muchas veces. Ahora, usted los ve que están achacosos, que le duele la espalda, que le duele un brazo. Eso tiene mucho que ver con la acumulación de
de alguna de esas enfermedades? Lo que pasa es, generalmente, ya después de los 40, 50 años, el paciente puede tener procesos inflamatorios. Si el paciente ha tenido o conlleva una vida sedentaria, un paciente que no ha estirado los músculos, como dice, la vida sedentaria conlleva a que el paciente tenga dolores de espalda. Entonces, por eso, una de las recomendaciones para evitar los dolores de espalda es la caminata, la actividad física, por lo menos media hora diario. Por ejemplo, los grandes camioneros que prácticamente no se levantan, por ejemplo, en Estados Unidos, que hacen viajes de 3 días, de 4 días, son de las personas que tienen más ausentismo laboral, porque pasan largos periodos de tiempo sentado en un camión, aunque es recomendable que cada cierto tiempo tienen que descansar y tienen su camita atrás. Sin embargo, descansan acostados, descansan durmiendo, o sea, no realizan actividad física. La Organización Mundial de la Salud señala que el dolor de espalda es la causa más frecuente a nivel mundial de ausentismo laboral. Entonces, los problemas no es que se acumulan, los problemas es que si usted no realiza actividades físicas periódicamente, sus músculos, lamentablemente, cuando usted comience a moverlo o esté en posición, va a reclamarle que usted no ejercitaba esos músculos. Entonces, por eso ustedes van a ver las personas que de momento comienzan a hacer ejercicio y duran 3 o 4 días que no se pueden parar. ¿Por qué? Porque no han calentado esos músculos. Entonces, de ahí la importancia de usted hacer ejercicio periódicamente. El tabaco también está involucrado en los dolores lumbares, o sea que el tabaco es un factor importantísimo en la patogénesis de lo que es la lumbalgia. La obesidad. Wow. Hemos tenido pacientes que se le ha recomendado la bariátrica para perder grandes cantidades de peso. ¿Por qué? Porque no pueden con su cuerpo. Y donde más se siente eso es en la espalda. Doctor, no aguanto el dolor de espalda. Un paciente con una obesidad mórbida. Y tú le recomiendas que usted tiene que perder peso. De lo contrario, lamentablemente usted va a persistir con la lumbalgia. Como le dije anteriormente, hace 250 años, y estaba revisando, porque uno revisa la literatura de esos grandes escritores, no había prácticamente dolor de espalda. Claro, la gente vivía menos porque no habían antibióticos, etcétera, pero los pacientes prácticamente no padecían de dolor de espalda. ¿Por qué? Porque las principales actividades eran la agricultura. O sea, el paciente tenía que estar en actividad física. Sin embargo, se ha visto cómo en época ya de pandemia, la época post-pandemia, cómo ha resurgido tanto esos dolores de espalda. Y eso está claro. Doctor Polanco, que el sedentarismo, la actividad sedentaria, es una de las principales causas de dolor de espalda. usted mencionó la obesidad y hay personas obesas en sobrepeso que Sí. les hacen análisis clínicos y todos sus indicadores están perfectos. No tienen dolor de espalda. ¿Cómo se explica eso? Aunque es saliéndonos un poquito del tema, pero como usted lo mencionó. Bueno, es difícil que un paciente con una obesidad mórbida, como nosotros decimos, esos grandes obesos, que no tengan dolor de espalda o dolores en las rodillas. Recuérdese que mi cuerpo, por ejemplo, mi esqueleto, mis músculos, están capacitados, por ejemplo, para soportar 70 kilos, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo aumento a 100 kilos, a 130 kilos, a 140 kilos, como usted va a ver pacientes que tienen el doble de su peso ideal. Óigame, aunque usted no lo diga, usted en alguna parte de su cuerpo, usted tiene dolor. Usted no va a estar mucho tiempo de pie porque no lo va a soportar. O sea que, aunque sus análisis, sus indicadores de análisis digan que está bien, pero usted físicamente no se ve bien. Psicológicamente, usted no va a estar bien porque usted va a estar también psicológicamente pensando
en qué dirán por su obesidad. O sea que generalmente un paciente obeso no está ni física ni psicológicamente está bien. O sea, por eso nosotros insistimos en esto, en que debemos hacer ejercicios periódicos. Yo soy un ejemplo de paciente con dolor de espalda, de paciente con lumbalgia. Hace 12 años me diagnosticaron hernia discal. Mi peso era 175 libras. Pues yo tuve que bajar a 150 libras. Y siempre que yo aumento 5, 6, 7 libras de peso, viene el dolor de espalda y bajo de peso, pues ahí no tengo problema. Y a mí me propusieron cirugía en el año 2009, 2010, y yo no me he operado. Y periódicamente, ok, ocasionalmente puedo tener los dolores cuando me peso, 160 libras. O sea, he aumentado de peso. Entonces, con el simple hecho de usted bajar el 10% de su peso, usted mejora extraordinariamente la condición dolorosa de la espalda. Indicaciones precisas, por ejemplo, de analgésicos, calmantes, porque, o sea, los calmantes se pueden utilizar, pero por cortos periodos de tiempo. O sea, yo veo pacientes que todos los días que no pueden salir a la calle sin tomarse un analgésico. Entonces, eso, sus riñones se la van a cobrar después. Su estómago se lo va a cobrar el estar tomando analgésico todos los días, porque ahorita va a tener una insuficiencia renal crónica, ahorita va a tener un sangrado gastrointestinal por una gastritis erosiva postmedicamentosa, que es una de las causas principales de sangrado gastrointestinal alto. Hay pacientes que utilizan calmante todos los días, como es acetaminofén, 3, 4 veces al día. El acetaminofén a altas dosis por largo periodo de tiempo es un medicamento tóxico para el hígado, como le decimos, es hepatotóxico. Y si usted toma acetaminofén en exceso y usted encima de eso toma alcohol y encima de eso usted tiene una hepatitis B o hepatitis C, pues ese acetaminofén es sumamente dañino. Y hablo del acetaminofén porque la gente se cree que el acetaminofén es inocuo. Y quiero decirles, a los televidentes, a ustedes, que hasta ahora no hay un solo medicamento que no pueda tener efectos indeseables, efectos secundarios. Bueno, doctor, hemos llegado al final. Un último mensaje de eso que usted da, recogiendo como si fuera una síntesis de la exposición catedrática que usted siempre nos hace aquí los lunes. Son de mucho interés Bien, para cada persona. sí. Importante, como ya vimos, dolor de espalda es una de las principales dolencias, uno de los principales motivos de consulta. Si usted tiene dolor de espalda y usted va a su cardiólogo, a su neumólogo, a su diabetólogo, a cualquier, tiene que notificárselo, dígaselo. Usted fue a esa consulta, un chequeo de rutina del corazón o de la diabetes, o simplemente cuando usted vaya a su médico internista o médico familiar, tiene que llevar anotado muchas cosas para que no se les olviden, porque muchas veces el paciente después que está en la casa es que se acuerda, ay, no le dije al doctor que tengo un dolor de espalda, porque usted podría tener problemas de la columna, problemas renales, etcétera. No se quede callado y aún se le olvidó, pues trate siempre de mantener el contacto con su médico. Por eso, claro está, que uno no da consulta por teléfono y cosas, pero después de la pandemia ya eso no se puede poner porque ustedes saben que como tenemos ya menos contacto directo con el paciente, muchas veces al paciente se le olvida algo. Yo por eso le dejo mi teléfono a mis pacientes y ellos me escriben y le puedo dar cualquier respuesta. Es bastante importante, pero no se quede con ninguna duda cuando va al facultativo. Tenga su médico especialista de confianza, tenga su médico de cabecera. Esa es mi recomendación. Pues muchas gracias, doctor. Nueva vez, felicidades por esta exposición que nos hace, que nos ha hecho hoy sobre un malestar que nos embarga casi a la generalidad de las personas sin que sepamos nunca la causa hasta que ustedes no lo determinen. Gracias, nos veremos el próximo lunes con otra interesante intervención suya aquí en Periodismo y Sociedad. Gracias, doctor. Hasta luego.
Bueno, regresamos con ustedes y después de esa intervención brillante, son brillantes, Gregory, las intervenciones Todas, del doctor todas, en su, todas. Polanco, son ilustrativas, son a veces uno las ve como esa consulta que uno quisiera recibir de cada médico que uno visita, porque son intervenciones que nos dan eso. No son intervenciones medusas, pero son intervenciones. Bueno, la medusa... Tú estás muy clínico hoy. La medusa, ¿qué es lo que es la medusa en el mar? La medusa es un pajarito tóxico que anda en el agua. Un pajarito tóxico que anda en el Es agua. como transparente. Anda, chico. ¿Y por qué le ponen ese nombre a un expediente tan voluminoso? ¿Tú conoces las aguas vivas? Aguas vivas, sí. Conozco en Baní varios aguas Es vivas. una variante de medusa. Los aguas vivas son una variante de la medusa. Sí, ¿Cómo? terrible el agua viva. Todas las aguas vivas. Sí. No me La digas. misma familia. ¿Son de la misma familia? Medusa y aguas vivas. Sí, prima hermana. Son hermanas. ¡Wow! Prima hermana. Prima hermana. Oye, no lo sabía. ¿No? Sí. Mira, la verdad que yo pasé este fin de semana muy meticulosamente investigando la parte del expediente. Te estabas leyendo. ¿Cuántas páginas leíste? Coño, no pude leer nada más que algunas 20 o 30 páginas. Pero es que tú te tienes que leer un párrafo y comenzar a hilvanar la práctica que tú veías en esa procuraduría. Y entonces cuando tú lo ves como transmitido, era como que alguien estaba escribiendo el guión según la actuación del actor. O sea, el actor actúa y alguien va describiéndote el guión de la película así. O sea, no es que el guión esté escrito previamente, sino como que la película te la están desarrollando y tú vas escribiendo, como que es una... Y tendrá el guión es como un retrato de la vida. Y son 12.000 páginas. Sí, porque la vida de una persona pública son muchas páginas, y más si tiene tanta Y de acción. ese guión, a tu modo de ver, ya que has leído 20 páginas, que no es nada comparado con la voluminosidad, ¿qué porcentaje tú piensas que puede haber, si es que hay, a tu modo de ver, ficción? Yo pienso que hay cosas que, aunque no sean ficción, jurídicamente no sé cómo el Ministerio Público pudiera demostrarlo, pero a mí me luce que en ese expediente, Gregory, hay como un aporte de gente que era el que iba escribiendo, que era la que iba escribiendo la película. Como que ahí hay como una confesión, como la gente que iba describiendo cada paso, que lo iba. Yo te digo porque yo viví una experiencia no la voy a contar, porque todavía hay mucha gente que está ahí, que me vincula expedientes aparte de ese expediente, que están así. Y yo no creía que eso era así. Para mí era una acusación política que se le hacía a Jean Alain. Eso de que Jean Alain aspiraba a presidente de la República, yo eso no lo tenía cosa, pero después me di cuenta que Jean Alain tenía un equipo de espionaje en la Procuraduría. O sea, la Procuraduría de Jean Alain no era a él, pero se lo pusieron a él. Un equipo de espionaje para investigar a todo el mundo. Entonces, después yo veo que hacía un movimiento. Jean Alain llegó a la Procuraduría en manos de un movimiento de abogados que iban a hacer de él una figura importante para la administración de justicia. Pero él hizo un movimiento de abogados para la reelección de Danilo Medina primero. Y entonces al pararse la reelección de Danilo, eso te estoy hilvanando lo que fue antes de él llegar, lo que fue cuando llegó y lo que está describiendo el expediente, que habla de que él estaba formando un movimiento para su candidatura presidencial en esa parte y que tenía redes sociales. Las redes se prestan a todo, por eso yo le digo a la gente, no crea todo lo que usted ve en las redes, no crea todo, y las redes primero investigue en otra cosa, porque es que las redes son así, pero
Lo que llama muchas cosas la atención. Hay muchas cosas de ese expediente que llaman la atención. Yo te puedo empezar por decir lo voluminoso, y vuelvo con el punto. Lo voluminoso del expediente. Se nota que ahí se ha utilizado un personal grande durante mucho tiempo para preparar esta pieza del Ministerio Público de lo que ellos denominan pruebas. El Ministerio Público indica que dentro de esa propuesta al tribunal hay alrededor de 3.000 pruebas. Esas 3.000 pruebas y ese expediente debe ser conocido y estudiado por los abogados, pero estamos hablando de una cantidad de abogados alta también. ¿Y cómo? Tiene que haber como una compañía de abogados que tenga, porque, Bueno, porque 2 abogados, 3 abogados no pueden. Es que, mira, son 21 empresas, alrededor de 40 personas involucradas. Son equipos jurídicos que van a atender a esas empresas y a esos imputados de manera personal. Entonces, el estudio de cada aspecto que le toca, que le corresponde, donde es citado a cada empresa o a cada persona, es la gran responsabilidad de cada equipo de defensa. Sin embargo, no se puede, entiendo yo, desligar el equipo de defensa de cada quien de lo que es la pieza completa acusatoria. Entonces, si tomamos en consideración los casos que viene manejando la justicia, pienso que este caso va a ser extremadamente extenso en el tiempo. Entonces, si ya hay un año de que el señor Rodríguez y otras personas tienen prisión preventiva como medida de coerción, habrá que ver en el tiempo que resta para poder evaluar ese expediente, si todo ese tiempo también van a permanecer en prisión preventiva esas personas, porque la prisión preventiva tiene un plazo, aunque son prorrogables. Entiendo que sería interesante conversar con un abogado penal, porque es verdaderamente interesante en la parte jurídica lo que estamos viendo, por la voluminosidad y todas las personas y actores envueltos. Y tú sabes de lo que yo me enteré. ¿Cómo que se llama el otro caso donde está, que tiene que ver con la construcción, con el pulpo, ¿es que se llama? Pero el caso donde está quién. ¿Dónde está el de la OISOE? ¿Cómo se llama ese caso? El señor Pulpo. Pagán. Pulpo. Pulpo. No dudes que haya una vinculación entre Medusa y Pulpo. Que eso salga en el tribunal. Bueno, imagínate, ya eso cae dentro del campo especulativo. de Aló, la suposición. Sí, buen día. buenos días. Dios le bendiga. Óigame, es un fiel oyente de su programa, Roque Lara Rodríguez, de Cambita Garavito, Dígame, Roque. presidente de la Junta de Vecinos. Sí. Óigame, yo siempre llamo constantemente porque nosotros tenemos un acueducto que nos lo empezó el presidente Hipólito Mejía. Yo tengo 8 años como presidente de la Junta de Vecinos y soy miembro del PRM. Y el presidente Luis Abinader, cuando vino aquí a Cambita, inauguró el puente, el destacamento, me prometió que iba a mandar una gente para la problemática de nuestra comunidad. Está De bien. un proyecto que yo conseguí de 90 lámparas, tengo más del 70% quemada. Y esto es una comunidad, un paraje que los muchachos salen a estudiar, la gente sale de noche para la iglesia y lo pueden chocar porque andan muchos motoristas desaparecidos. Yo estoy esperando y creo en la palabra del señor presidente. Por amor de Dios, tengo un centro comunal que tiene plato, no un solar que nos lo donó el licenciado Crípolo Pérez. Yo quiero que el presidente me cumpla la promesa de que me va a mandar una gente, porque un acueducto de más de 20 años que lo comenzó el presidente Hipólito Mejía, Wellington Arnolo, que nos da jugo de tamarindo, dice que viene una pieza de la China y nunca llega, y la gente cargando agua en la Está bien. ruta. Voy a decírselo a una persona que esté cerca del presidente. Muchas gracias. Siempre
se lanzan así. Mira, Faustino me está llamando. Hermano Licho. Faustino, ¿cómo está? Está en speaker, cuidado lo que va a decir. Faustino es un periodista de Neiva muy valioso. ¿Tú me estás oyendo? Sí, te estoy oyendo. Bueno, parece que se está cortando, Faustino. Te voy a coordinar ahorita. Mira, tú sabes que, volviéndonos a otra Medusa y que se metió Cambista, con toda la razón, tiene todo el derecho a hacer esto. Yo te digo lo de hoy soy porque yo te estoy diciendo como gente que está narrando la película. Y a mí me decían cosas y yo no lo creía, eso. Entonces yo noto ahora, por ejemplo, una villa de la Romana que la cambiaron como de 10 millones a una villa que costaría 100 millones. Yo no sé cuánto cuesta esa villa de la Romana. Pero ¿cómo que la cambiaron? Por la remodelación, por la ampliación que se le hizo a esa villa. Bueno, de todas formas, cada página de esos expedientes son propuestas que hace el Ministerio Público. Seguro que tiene y lo que hemos ser mencionado, que deben defendida ser en el tribunal. Presentadas al tribunal, evaluadas por el tribunal, defendidas por la contraparte y el tribunal decidirá. Son pruebas que dice el Ministerio, pero son elementos que aprobará o no un juzgado. Claro, hay muchas evidencias y si vamos a rumor público verdaderamente, Buen día. el trabajo que tienen los abogados de la defensa es bastante complejo porque hay muchos casos y cosas mencionadas que aparentarían que están fuera de lugar y fuera de ley. Mira, Buen día, bendiciones. buenos días. Dame un momentito para yo culminar esto. Yo lo que te aseguro es que ese expediente puede tener muchas mentiras, muchas sociedades, muchas ficciones, pero que también debe tener muchas verdades. Muchas verdades. Entonces, habrá que buscar qué juez es capaz de profundizar en juzgar esas verdades. Hay algo que llama la atención también. No quiere decir que sea culpable Jean Alain, ni que no sea. Mira, en cada uno de estos casos y en cada caso que se presenta... Sí, un momentito. Un segundito, señor, ante la justicia, llama la atención que los organismos que tienen en su momento que velar porque la institución esté funcionando de manera correcta, no alerta. Tiene que ser o un trabajo periodístico que se haga, o en este caso ya por situaciones extremas que no había forma de que se ocultaran situaciones que aparentan irregulares, pero las cosas pasan durante años y años y los organismos de control del Estado no accionan. No, es que yo te he dicho a ti, Buenos días. Buenos días, bendiciones, Andrés Mato Licho y mi gran amigo y profesor Gregory Caimaya. Es Jairo. Jairo, saludos, buenos días. Una primicia, te estoy llamando al celular, Licho, pero tú no coges la llamada. Parece que tiene muchas llamadas. Tengo muchas. Sí, una primicia y 2 punticos. Primero, los 2 punticos. Yo llamé hace varias semanas a Andrés Mato Licho para darle la primicia de que en el día de ayer, como se efectuó el alcalde de San José de Ocoa, varios alcaldes de zonas de las zonas aledañas y varios ex alcaldes del Sur Corto se juramentaron en el Partido Revolucionario Moderno. Y también al final de este mes un grupo de actual alcaldes también se van a juramentar en el Partido Revolucionario Moderno. Eso fortalece, sin lugar a duda, al PRM en el Sur Corto. La primicia es que en el día de hoy, Robertico Ángel Salcedo también se juramenta como miembro formal ya del Partido Revolucionario Moderno. En la pasada campaña electoral, Licho y Gregory, él apoyó en el sector externo al presidente Luis Abinader, pero no era miembro del PRM, y hoy se juramenta para
hacer carrera política en el Partido Revolucionario Moderno. Hoy desayuné hoy a las 6 de la mañana, ya para concluir, Licho y Gregory, con el empresario de los Gallos, Iván Rubiú de Moya, a donde me mostró una encuesta a donde sale el ministro de Obras Públicas del INE, Ascensión Burgos, como uno de los mejores funcionarios que más ha trabajado por el país y de mayor transparencia. No fue hoy a las 6 muchas de gracias, la mañana muchas que gracias me dio por esos datos. Siempre, todos los lunes, voy a las 6 de la mañana a la casa de Iván Rubio de Moya para buscar datos. Y gracias, él me Jairo. dio ese dato. Gracias, Jairo, por en el día de todas hoy. esas buenas informaciones. Mira, caramba, bueno, Jairo nos quitó esas cosas. Mira, ya no tenemos tiempo para continuar, pero ese expediente va para largo. Yo nada más te lo quise Va a poner durar el mucho nombre tiempo, sí. para ver, pero hay tantas colindancias en tantas acciones que tiene que ver la Procuraduría y que tiene que ver el procurador como persona, como político, que tú la ves plasmada en ese expediente y tú no la creías. Porque siempre de los funcionarios tú ves como ataque, como especulaciones, y sobre todo por las redes. Pero no tenemos tiempo y yo no quiero profundizar antes de que lo haga el tribunal en nada de eso. Bueno, pero como hay acceso al expediente, que no considero que es correcto que se filtren esos expedientes. Exacto. Ya no hay nada Pero, oculto. ya que está ahí, pues Y no hay nada oculto. empecemos a leer. Y el procurador es parte culpable de eso. Jean Alain es parte culpable de eso. Porque Jean Alain quiso hacer un juicio, hizo un juicio sobre Odebrecht en las calles, en los medios, y montó un aparato para difundir el expediente de Odebrecht a su manera. Y él está pagando eso. ¿No? Y hay casos que la mediatización es imposible eliminarla. No, lo que o pasa controlarla. es que ya él estará cosechando lo que sembró ahí. Nos veremos mañana, si Dios quiere.